Hay una escena que se repite mucho en consulta y que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Mujeres brillantes, con historia, con carácter, con una vida construida, que llegan y me dicen algo muy parecido. No entiendo qué pasó. Antes había deseo, y ahora parece que el cuerpo se apagó. Y casi siempre esa frase viene acompañada de culpa, de la sensación de que el tiempo hizo algo irreversible, como si después de los 40 la intimidad tuviera fecha de caducidad. Y hoy quiero empezar este espacio diciendo algo con mucha claridad, sin dramatizarlo y sin suavizarlo demasiado. Lo que cambia después de los 40 no es el deseo, es la forma en que se intenta sostener. Durante años nos vendieron una idea muy limitada de la intimidad, una idea que funciona más o menos bien en los comienzos, cuando todo es novedad, urgencia y química espontánea. Pero nadie nos explicó qué pasa cuando el cuerpo ya no responde desde la impulsividad, cuando la mente pesa más, cuando el cansancio, la rutina y las experiencias acumuladas empiezan a sentarse en la cama con la pareja. No es que algo esté roto, es que se sigue usando un guión que ya no encaja. En este vídeo quiero proponerte una conversación distinta, más honesta y más adulta. No vengo a decirte que todo se arregla con trucos rápidos ni con recetas mágicas. Vengo a explicarte por qué muchas mujeres sienten que la intimidad se vuelve fría después de los 40, incluso cuando hay amor, respeto y una historia compartida. Y sobre todo, vengo a mostrarte que esa distancia no es una condena, sino una señal muy clara de que el vínculo necesita otra forma de conexión. La promesa de este espacio es sencilla y realista. Si entiendes lo que nadie te explicó sobre el deseo en esta etapa, dejas de pelearte con tu cuerpo, dejas de exigirte sentir como antes y empiezas a reconectar desde un lugar mucho más profundo, más tranquilo y sorprendentemente más intenso. No para volver al pasado, sino para construir una intimidad que tenga sentido hoy, con la mujer que eres ahora. Para entender lo que realmente ocurre con la intimidad después de los 40, necesitamos dejar de mirar solo el cuerpo y empezar a mirar el contexto emocional en el que ese cuerpo vive. A esta edad, el deseo ya no responde únicamente al estímulo, responde al clima. Y cuando hablo de clima, no me refiero a velas o música, sino a cómo se siente una mujer dentro de su propia vida. Carga mental, responsabilidades, exigencias internas, expectativas no dichas. Todo eso entra en la cama mucho antes que la piel. Muchas mujeres creen que algo anda mal porque ya no sienten esa urgencia automática de antes. Pero lo que nadie explicó es que el deseo maduro no grita, susurra. Necesita espacio, necesita seguridad, necesita sentir que no está siendo evaluado ni comparado con una versión pasada de sí misma. Después de los 40, el cuerpo se vuelve más honesto. Si una mujer está desconectada de sí, si vive en modo función todo el día, si no tiene un lugar interno de descanso, el deseo no aparece por obligación ni por cariño. Aquí aparece una verdad incómoda que cuesta aceptar. La intimidad se apaga muchas veces no por falta de amor, sino por exceso de presión silenciosa. Presión por responder, por cumplir, por no decepcionar, por no dejar que se enfríe. Y esa presión, aunque no se diga, se siente. El cuerpo la percibe como exigencia, no como invitación. Y frente a la exigencia, el deseo se retrae. También hay algo que cambia profundamente en esta etapa y casi nadie nombra. La mujer después de los 40 ya no quiere sentirse usada como canal de descarga. Quiere presencia, quiere conexión real, quiere sentirse elegida y no solo disponible. Cuando eso no está, el cuerpo empieza a protegerse, cerrándose poco a poco, no por castigo, sino por autopreservación. Este es el contexto emocional del que casi nadie habla. No es hormonal solamente, no es edad, no es desgaste inevitable. Es una intimidad que sigue siendo abordada desde un modelo antiguo, cuando la mujer que hoy está ahí ya no es la misma. Y mientras no se entienda esto, se seguirán buscando soluciones superficiales para un cambio que es profundamente interno. Muchas mujeres, al notar que el deseo ya no surge solo, intentan empujarlo, se esfuerzan más, se muestran más disponibles, ceden más rápido, buscan activar algo desde afuera,
como si el deseo fuera un interruptor que se pudiera forzar con buena voluntad. Y lo que nadie explica es que ese esfuerzo, aunque nace del amor, suele tener el efecto contrario. El deseo maduro no responde a la insistencia, responde a la coherencia interna. Cuando una mujer intenta reconectar íntimamente sin estar conectada consigo, su cuerpo entra en una especie de contradicción silenciosa. Por fuera dice sí, pero por dentro está cansado, desconectado o incluso resentido. Y el cuerpo, que es muy sabio, registra esa incoherencia y se cierra, no por rechazo al otro, sino por lealtad a sí misma. Después de los 40, la intimidad deja de ser un acto automático y se convierte en una experiencia de presencia. El problema es que a muchas mujeres nunca les enseñaron a escucharse antes de ofrecerse. Aprendieron a cumplir, a adaptarse, a sostener, pero no a preguntarse si su cuerpo realmente quiere estar ahí. Y cuando no hay esa escucha, la intimidad se vuelve mecánica, pesada o directamente ausente. Este error se manifiesta de formas muy cotidianas. Aceptar encuentros sin deseo real para no perder la conexión. Usar el cuerpo como moneda emocional para calmar tensiones. Forzarse a sentir algo que no aparece. Y cada vez que eso ocurre, el mensaje interno es claro. Tu deseo no importa tanto. Con el tiempo, el cuerpo aprende a apagarse para no entrar en ese conflicto. Aquí quiero que te lleves una idea muy importante. El deseo no se recupera haciendo más, se recupera haciendo más verdadero. Cuando una mujer se da permiso para reconectar primero consigo, para entender qué necesita su cuerpo hoy y desde ahí invitar al otro, algo se reorganiza de forma natural. No es magia, es coherencia emocional. Y si al escucharte hasta aquí te reconociste en este esfuerzo silencioso, te dejé en el primer comentario una guía llamada El Poder de Afrodita. Es muy práctica y te muestra cómo reconectar sin presión ni humillación, desde un lugar mucho más alineado contigo. El segundo error aparece casi como una consecuencia del primero y es todavía más silencioso, porque suele estar normalizado dentro de relaciones largas. Muchas mujeres, después de los 40, empiezan a leer la falta de intimidad como un problema personal, como si algo en ellas ya no fuera suficiente. Y desde ese lugar, sin darse cuenta, comienzan a achicarse, se vuelven más cuidadosas, más correctas, menos expresivas, menos demandantes de presencia real, no porque no la necesiten, sino porque temen incomodar, cansar o confirmar la idea de que ya no es como antes. Este ajuste interno es devastador para el deseo. El cuerpo femenino necesita sentirse expandido para desear. Cuando una mujer se contiene emocionalmente, cuando reduce su expresión para no generar conflicto, el deseo no tiene espacio donde apoyarse. La intimidad empieza a sentirse como algo que depende del humor del otro, de su disponibilidad, de su iniciativa. Y cuando el deseo queda en manos ajenas, deja de ser un lugar seguro. Lo que observo una y otra vez es esto. El deseo no se apaga porque una mujer envejece. Se apaga porque deja de sentirse vista en su complejidad actual. Ya no es la mujer de los comienzos, tampoco quiere serlo, pero tampoco encuentra un lugar donde ser la mujer que es hoy, con sus tiempos, sus límites, su profundidad emocional. Y cuando no hay espacio para eso, el cuerpo responde con distancia. Este error suele venir acompañado de frases internas muy duras, dichas en silencio. No voy a pedir más, me adapto. No es tan importante, ya pasará. Pero el cuerpo no negocia así. El cuerpo necesita verdad, necesita sentirse elegido, no solo aceptado. Cuando esa necesidad se reprime, la intimidad se vuelve un terreno árido, incluso cuando hay cariño y convivencia. Aquí hay una señal cotidiana muy clara de este error. La intimidad deja de ser un encuentro y se convierte en un trámite ocasional o en algo que se evita sin saber muy bien por qué. No hay rechazo explícito, pero tampoco hay entrega real. Es un cuerpo presente con una emoción ausente. Reconocer este error no es para culparte, es para devolverte poder. Porque cuando una mujer vuelve a ocupar su lugar emocional, cuando deja de achicarse para sostener la paz y empieza a sostener su verdad, el deseo encuentra de nuevo un suelo fértil.
no inmediatamente, pero de forma auténtica. El tercer error es quizás el más delicado, porque no tiene que ver con lo que se hace, sino con lo que se deja de sentir. Después de los 40, muchas mujeres entran en una especie de modo funcional dentro de la relación. Todo funciona, todo se resuelve, todo se sostiene, pero casi nada se siente con intensidad. Y esa anestesia emocional, aunque parece protección, es uno de los mayores apagadores del deseo. La intimidad necesita emoción viva, no drama, no conflicto constante, sino sensación. Cuando una mujer se desconecta de lo que le pasa para poder con todo, su cuerpo aprende a mantenerse estable, eficiente, correcta, pero no disponible para el placer. El deseo no crece en la estabilidad absoluta, crece en el permiso de sentir, incluso lo incómodo, incluso lo que no encaja del todo. Aquí aparece algo que pocas veces se dice en voz alta. Muchas mujeres maduras han aprendido a ser fuertes, autosuficientes, resolutivas, y eso es valioso en la vida, pero en la intimidad puede convertirse en una armadura, cuando no hay espacio para mostrarse vulnerable, para necesitar, para sentirse tocada emocionalmente. El cuerpo se queda solo. Y un cuerpo solo no desea, se defiende. Este error suele confundirse con madurez. Ya no me afecta tanto, ya no necesito tanto, ya estoy bien así. Pero cuando exploramos más profundo, aparece otra verdad. No es que no necesiten, es que no se permiten necesitar. Y el deseo, especialmente en esta etapa, nace justamente de sentirse a salvo para bajar la guardia. En las relaciones largas, el deseo no se reactiva con intensidad externa, se reactiva cuando vuelve la emoción compartida. Cuando una mujer se permite decir lo que la conmueve, lo que la duele, lo que la ilusiona, algo se abre, no porque el otro haga algo perfecto, sino porque el vínculo vuelve a tener circulación emocional. Este es el punto donde muchas parejas se estancan sin saber por qué. No hay grandes conflictos, pero tampoco hay chispa. Y la razón es simple y profunda a la vez. El deseo no sobrevive donde no hay emoción auténtica. No se trata de generar problemas. Se trata de dejar de anestesiarse para sostener la calma. Cuando una mujer vuelve a habitar su mundo emocional, con honestidad y sin culpa, el cuerpo responde, tal vez despacio, tal vez con timidez al principio, pero responde, porque el deseo no estaba muerto, estaba dormido bajo capas de autocontrol. Ya no se trata de recuperar una chispa perdida, sino de encender un fuego distinto, más lento, más consciente y mucho más estable. Muchas mujeres creen que si el deseo no surge como antes, entonces ya no va a surgir. Pero el deseo maduro no aparece como impulso, aparece como respuesta. Respuesta a sentirse vista, elegida, escuchada, deseada sin urgencia. Respuesta a un espacio donde no hay presión por rendir ni por cumplir. Y cuando ese espacio se crea, el cuerpo empieza a confiar otra vez. La virada emocional ocurre cuando una mujer deja de pelear con su propio ritmo, cuando entiende que no necesita forzarse a sentir, ni compararse con su pasado, ni competir con ninguna versión ideal. En ese momento, el cuerpo deja de estar a la defensiva. Ya no necesita cerrarse para protegerse, porque se siente respetado desde dentro. Esto no significa que todo sea inmediato o perfecto. Significa que hay una base nueva. Una intimidad que no se apoya en la urgencia, sino en la elección, que no se sostiene en la novedad, sino en la presencia real. Y paradójicamente, eso es lo que vuelve a despertar el deseo. Porque el deseo, en esta etapa, nace cuando hay calma suficiente para sentir. He visto muchas veces este cambio. Mujeres que pensaban que algo en ellas estaba roto y que, al dejar de exigirse, empiezan a sentir curiosidad otra vez. Curiosidad por su cuerpo, por el otro, por el encuentro. Y esa curiosidad es la antesala del deseo, no la obligación, no el miedo a perder, no el esfuerzo. Esta es la esperanza realista. No promesas grandilocuentes, no fórmulas mágicas. Solo la comprensión profunda de que el deseo no se fue, se transformó. Y cuando se le ofrece el entorno adecuado, responde. De forma más suave al principio, pero mucho más auténtica.
El primer movimiento práctico es recuperar espacios de intimidad no sexual, momentos donde el cuerpo no está anticipando una demanda, sino simplemente compartiendo presencia, como una conversación sin pantallas, un contacto físico sin intención inmediata, una cercanía que no tiene objetivo más allá de estar. Esto le enseña al cuerpo que el encuentro ya no es sinónimo de exigencia. El segundo ajuste tiene que ver con la forma en que se entra al espacio íntimo cuando sí hay deseo. Después de los 40, el cuerpo necesita transición. Pasar del día al encuentro sin puente suele generar resistencia. Crear un pequeño ritual previo, aunque sea interno. Cambiar de ropa con calma. Respirar unos minutos. Desconectarse mentalmente de las obligaciones. Ayuda a que el deseo tenga tiempo de aparecer. No es preparación externa, es disponibilidad interna. El cuerpo responde cuando siente que no tiene que correr. El tercer movimiento es quizás el más transformador y el más incómodo al principio. Volver a nombrar lo que se siente y lo que se necesita sin culpa. Decir cuándo sí, cuándo no, qué genera conexión y qué no, sin dramatizar ni justificar. La intimidad madura se construye con honestidad tranquila, no con silencios acumulados. Cuando una mujer se permite hablar desde su verdad, el cuerpo deja de cargar con lo no dicho y empieza a relajarse. Y en esa relajación, el deseo encuentra espacio. Estos ajustes no buscan resultados inmediatos, buscan coherencia. Y la coherencia es profundamente afrodisíaca a largo plazo. Cuando el cuerpo siente que ya no tiene que defenderse ni adaptarse para sostener el vínculo, empieza a abrirse de nuevo, no como antes, sino mejor alineado con la mujer que hoy habita ese cuerpo. Cuando una mujer entiende que su deseo ya no responde a la prisa ni a la exigencia, deja de perseguirlo. Y en ese gesto, algo paradójico ocurre. El deseo empieza a acercarse, no como un fuego descontrolado, sino como una presencia constante, más íntima, más profunda, una intimidad que no necesita demostrarse todo el tiempo, pero que se siente viva. Este camino no se trata de hacerlo perfecto, ni de lograr una versión ideal de relación. Se trata de volver a habitar el cuerpo con honestidad, de permitirte sentir sin juzgarte y de construir encuentros donde no tengas que desaparecer, para que el otro esté cómodo. La mujer que se respeta internamente se vuelve un espacio seguro, primero para sí y luego para el vínculo. Si algo quiero que te lleves de este talk show es esto. No estás llegando tarde a nada. Estás llegando a una etapa donde la intimidad deja de ser impulso y se convierte en elección. Y cuando hay elección, hay poder, hay calma y hay una forma de deseo que no depende del tiempo, sino de la verdad. Gracias por quedarte hasta aquí, por escucharte y por permitirte esta reflexión. Si este tipo de conversaciones te resuenan y quieres seguir explorando la intimidad desde un lugar más consciente y femenino, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos hablando sin tabúes, sin promesas vacías y con mucha más profundidad.